Hola, buenas noches. ¿De qué se habla hoy jueves 12? Los colombianos hablamos sobre las industrias creativas y su papel en el desarrollo de las economías sostenibles. También se habla de la inseguridad en Bogotá. ¿Qué la está incrementando? Lo veremos a continuación con expertos en el tema. Y para terminar, en Colombia se habla de la situación en las cárceles del país. Hacinamiento, rehabilitación y estrategias para disminuir los índices de criminalidad, como lo acabamos de ver en el especial de RTVC Noticias. Recuerden que los leemos en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y comenzamos hablando sobre la edición 2021 de Más CTG, la cumbre latinoamericana de la economía creativa, que para este año conmemora la economía creativa para el desarrollo sostenible. Daniela. Así es, José, y precisamente este encuentro tiene como objetivo profundizar sobre ese aporte que debe hacer la industria creativa al desarrollo sostenible ante la urgencia que plantea la pandemia y también el cambio climático, y los puntos clave para generar estrategias que garanticen un futuro a la humanidad. Para hablar de este tema se conecta con nosotros David Olarte, él es jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por acompañarnos en De qué se habla y qué está haciendo Colombia para cumplir con el Tratado de París, por ejemplo, el más reciente. Claro que sí, José Fernando. Buenas noches y muy buenas noches a todos. ¿Qué está haciendo Colombia para cumplir con el Acuerdo de París? Esto es muy importante mencionarlo. Recientemente participamos en unas sesiones ministeriales convocadas con el Reino Unido, de la cual discutimos sobre los principales temas en relación con ambición climática, movilización de recursos, adaptación, pérdidas y daños y mercados de carbono. Pero también muy importante, el gobierno del presidente Iván Duque cumplió con los compromisos del Acuerdo de París de actualizar las contribuciones nacionalmente determinadas, y en diciembre del año pasado actualizamos nuestra NDC o Contribución Nacionalmente Determinada, en la cual nos pusimos como meta reducir al 2030 el 51% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y adicionalmente vamos a presentar dentro de muy poco la estrategia 2050, que es la estrategia carbono neutralidad al año 2050. Colombia en los escenarios internacionales de cambio climático siempre ha mostrado un liderazgo y ambición en todas sus diferentes metas. Inclusive tan solo 17 países han actualizado una comunicación de adaptación que ha sido presentada ante la Convención Marco, y es muy importante resaltar que Colombia hace parte de ese grupo de 17 países que lo han hecho, de un total de 194 países, José Fernando. Sí, David, y en concreto, ¿qué está haciendo el Ministerio para garantizar la sostenibilidad en los diferentes procesos, digamos, de producción que se desarrollan acá en Colombia? En otras palabras, ¿qué está haciendo el Ministerio para garantizar que se proteja el medio ambiente en todos los procesos de producción en el país? Claro, Daniela, muy importante. Yo creo que es importante resaltar la reciente sanción de la Ley de Delitos Ambientales que se sancionó hace pocos días en la ciudad de Leticia, y esta ley, y en seguimiento a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, al ser que nuestros recursos naturales es un activo prevalente de nuestra nación, ya está penalizando con penas de hasta 15 años los diferentes delitos ambientales, como lo son la deforestación y la tala y el tráfico ilícito de fauna y flora silvestre. Seguimos avanzando en la lucha contra la deforestación y consideramos que la ley de delitos ambientales y las diferentes acciones que se han venido haciendo, como la Estrategia Nacional de Economía Circular, la actualización de la contribución nacionalmente determinada, el impulso también que se está haciendo frente al tema de los negocios verdes, y también el liderazgo en lo regional, por ejemplo, en lo relacionado con el Pacto de Leticia, es sin lugar a dudas grandes avances con resultados de impacto que hemos venido haciendo durante estos años. Pues realmente, David, pactos, compromisos, tratados, acuerdos,
pero vemos que el planeta, digamos, continúa por un muy mal rumbo y si seguimos así, pues ya hay un pronóstico bastante desalentador. ¿Cómo hacer para pasar de eso, de ese compromiso que queda escrito en papel, a acciones reales, a que sea una realidad, que vamos por buen camino y que mejoremos por lo menos el rumbo? Claro, José Fernando, y eso también lo vimos con la presentación del informe del IPCC que salió hace pocos días, en el cual ya con la información científica, que también ha sido la información que Colombia siempre ha tenido en cuenta, esas decisiones basadas en la ciencia, hay un aumento de temperatura de 1.1 grados centígrados. La meta es no aumentar a 1.5 grados centígrados al 2030 lo que estamos haciendo es procurar y también Colombia, al no ser un país de gran emitor en emisiones de CO2, en los diferentes espacios internacionales ha abogado para que los países que mayor afectación le están haciendo a todo el planeta se puedan comprometer también con recursos, puedan hacer acciones contundentes, pero inclusive desde Colombia muy recientemente también presentamos el programa Carbono Neutral y ya contamos con 100 empresas que tienen una agenda de carbono neutralidad en sus agendas y en sus políticas también al año 2030. Nosotros esperamos que los diferentes avances que desde Colombia estamos haciendo también se puedan replicar en los diferentes países. Y pues muy importante trabajar incansablemente para evitar pues que la situación ambiental sea más crítica de lo que ya está. David Olarte, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? No, a ustedes y que estén muy bien. Una feliz noche. Para seguir hablando de este tema nos conectamos con Jimena Tapias del Porte. Ella es presidenta de la Asociación de Agencias de Publicidad y de Medios de Colombia y presidenta de Más CTG. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla, Jimena? Muy buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Y de qué se habla? De responsabilidad y de conciencia. De responsabilidad y de conciencia, y también quiero saber de qué manera además se articuló esta edición del Más CTG, quienes hacen parte también de esta gran iniciativa y cuáles son los objetivos principales de este evento. Pues muchas gracias por permitirme conversar con ustedes sobre este importante tema que sin duda después de la pandemia ha tomado una gran importancia. El mundo venía conociendo muchos riesgos para su supervivencia y la pandemia aceleró muchas problemáticas. Por eso quisimos en esta edición de Más Cartagena, en este año tan particular para la vida de la humanidad, dedicarnos a poner la luz sobre la importancia que tiene la responsabilidad en una industria como la de los contenidos, de la creatividad, para aportar a la solución de muchísimos de esos problemas que estamos viviendo. Si revisamos lo que es esta industria, la que produce bienes, productos y servicios para ser entregada al público en una economía de mercado, pues nos damos cuenta que tenemos grandes responsabilidades en relación con el planeta y con la humanidad. Así que este es el escenario para poner la luz sobre el tema, asumir un mayor compromiso y comprometernos en ese sentido todos con el futuro de la humanidad. Sí, pues Jimena, profundicemos en eso que usted dice de las responsabilidades. ¿Cómo puede aportar esta industria, la industria creativa, en el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente? Entendiendo desde el momento mismo en que se crea, por ejemplo, un bien o un producto o un servicio, que toda su vida va de alguna manera a afectar el planeta. No es lo mismo crear, por ejemplo, un alimento con unas determinadas materias primas que con otras. Hay que pensar, por ejemplo, cómo se empaca, si se empaca en plástico, cómo se distribuye, si son canales de distribución que usan, por ejemplo, derivados del petróleo, cómo se comunica, cuál es el tono de la comunicación, a qué se invita a la gente, con qué valores se incentiva el consumo. ¿Cómo será el consumo después y el postconsumo de ese tipo de bienes, productos y servicios? ¿Cómo vamos a desecharlos? ¿Van a generar desperdicios? Si uno mira, en realidad, todos los actores de la cadena productiva
y todos los procesos que están involucrados en la producción, venta, comercialización y postconsumo de todo lo que los humanos usamos tiene que ver con este importante tema. De acuerdo, pues Jimena, muchísimas gracias por este tiempo y esperamos que todo salga muy bien y pues bueno que cada uno va aportando un poco, un granito de arena a la protección del medio ambiente que se necesita tanto por estos días. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación y allá los esperamos a todos. Y seguimos conversando sobre este tema y para eso se conecta con nosotros Sergio Rengifo, él es director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, SECODES. Gracias por acompañarnos en De qué se habla. Sergio, ¿cuál es la importancia de las industrias creativas para fomentar un desarrollo sostenible en nuestro país? José Fernando, muy buenas noches, gracias por la invitación. Creemos importante, digamos, la industria creativa. En el mundo tenemos 3 desafíos importantes a nivel global. El cambio climático, que lo estamos llamando emergencia climática, el tema de menos naturaleza y el tema de las desigualdades, el descontento social que tenemos. Yo creo que la forma en que producimos, la forma en que consumimos y el crecimiento de la población es realmente lo que nos está marcando un poco ese desarrollo insostenible al que vamos. Entonces la responsabilidad de informar, de comunicar, de cómo estamos produciendo, pero también de cómo estamos consumiendo, y por eso la importancia, digamos, de este evento de Más Cartagena, en el cual van a llegar expertos a hablar de cómo la industria creativa puede aportar y contribuir a este marco conceptual. Algo que nos ha demostrado la pandemia es que la única forma de hacer negocios es salirnos del modelo tradicional, de producir, consumir y disponer, y hay que buscar lo que llamamos la economía circular, José Fernando. Pues lo más importante, Sergio, pasar del papel, de los acuerdos, etcétera, que quedan inscritos en un papel a la acción. Es muy importante para el medio ambiente. Sergio Rengifo, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Gracias por acompañarnos en De qué se habla. José Fernando, muchísimas gracias a ustedes. Buena noche. José, y cerramos este primer bloque invitando por supuesto a la gente a ser más responsables con nuestro medio ambiente porque ya estamos viendo las consecuencias que está generando y pues bueno, la idea es tener un planeta a futuro. Un llamado a la conciencia individual y colectiva. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por continuar en De qué se habla. Y es que algo de lo que estamos hablando los que vivimos aquí en la capital es del tema de inseguridad, porque luego de un día con 3 asaltos con armas de fuego en diferentes puntos de la capital del país, pues no es lejano asegurar que el crimen está desbordado en Bogotá y que no es una mera percepción. Y es que además de estos graves incidentes durante las pasadas semanas, pues se han vivido también situaciones muy similares, Daniela. Da miedo, literal, caminar por las calles de la capital. ¿Qué está pasando? ¿Quién responde? Pues justamente, José Fernando, eso es lo que vamos a conversar ahorita. ¿Qué está pasando? ¿Quién responde? Con Néstor Rosanía, investigador y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Néstor, buenas noches y bienvenido. Y lo primero que le tengo que preguntar, por supuesto, es ¿cuáles son esas principales causas de este desbordamiento de la inseguridad en Bogotá por estos días? Buenas noches, Daniela, para ti y para todos los televidentes. 3 cosas fundamentales. Lo primero, se veía venir esto desde el año anterior. El primer error que tuvo la administración y la Secretaría de Seguridad fue sacar una bandera de victoria hace un año diciendo que todos los delitos habían disminuido en más de un 30%. Pues era evidente que iban a bajar porque todos los delincuentes estaban en la casa también confinados. Pero el efecto rebote que se preveía que iba a llegar, finalmente llegó. 2 variables o factores de riesgo. 1, aumento de la pobreza y 2, un aumento del desempleo. Esos son factores de riesgo para un aumento de la inseguridad. Segundo punto, en Bogotá las administraciones anteriores y esta no han tenido que decir claramente que en Bogotá hay estructuras del crimen organizado que se están disputando las ciudades y para esto se necesita una estrategia de seguridad diferente a la que venimos diseñando hace años. Y lo tercero, la gran respuesta que se espera un aumento de pie de fuerza que es mínimo para las necesidades de una ciudad tan grande como Bogotá
y lo que más se necesita no es policías dando vueltas en moto, lo que se necesita es una gran estrategia en temas de inteligencia. Pues hablemos, Néstor, de esa gran estrategia que usted nos ha planteado. ¿Qué se necesita entonces, aparte de un número considerable de policías en la capital, de un mejor pie de fuerza, pero además también qué se necesita en esa estrategia de seguridad para asegurar a la capital, valga la redundancia? Vale, lo primero es que hay un sofisma cuando nos dicen que llegan más policías a Bogotá, ejemplo, hablan de 10.000 o 12.000. Si llegaran 12.000 no quiere decir que llegan los 12.000 al tiempo y vamos a tener 12.000 en las calles, porque eso hay que repartirlos en los 3 turnos de 8 horas que maneja la policía. O sea que ya solo vamos a tener el 33% de ese total en la calle. A eso hay que quitarle todos los policías que van a estar en temas administrativos y en otras actividades que maneja la policía que no tienen que ver con la seguridad en las calles, o sea que disminuye, menos los policías que están de vacaciones, permisos, etcétera, o sea que ese número también termina disminuyendo. Si vamos a la realidad, no vamos a tener el 100% de esos policías realmente en la calle. Ahora, lo segundo, cuando llega la policía a una zona, pues no se queda ahí, lo que genera es un efecto globo, quiere decir, la banda organizada cuando ve a la policía, pues simplemente se cambia de localidad, pero eso no hace que se desaparezca. Entonces lo que necesitamos es un cuerpo de inteligencia para que identifique a través de los mapas de calor, de inseguridad, dónde están los mayores delitos, dónde están ubicadas esas bandas, puedan identificar la estructura como tal, el negocio como opera y así realmente puedan atacar directamente a la banda. Eso es muy diferente a la estrategia que hemos dicho, que es simplemente poner policías a dar vueltas por los barrios. Entonces, ¿qué se necesita? Dos cosas fundamentales. Primero, mayor inteligencia para poder hacer este tema de mapas de calor y segundo, una mayor capacidad en términos de ciencia y tecnología. Eso implica más cámaras de reconocimiento facial y mayor patrullaje con drones. Eso es, digamos, hacia allá apunta a la seguridad a nivel internacional. Y que por supuesto se le dé más confianza, no a la percepción, a la realidad, porque es lo que hemos registrado. Agradecemos a Néstor Rosanía, investigador y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, por acompañarnos en De Qué se habla. Muy amable. Gracias a ti, Daniela, y a todos los televidentes. Yo sé que nada voy a conseguir, en fin que solo se trata de mí, de tu lado sé que nada pasará, tú siempre vuelas, yo me quedo aquí, las cosas lindas se demoran. Oiga, José, y es momento de hablar de música sabrosa como la que estamos escuchando en este momento. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal la voz de estas mujeres y además el styling que tienen en este video? Espectacular. No, la voz es tremenda, tremenda de las dos. Y esta canción que estamos escuchando se llama Enfermedad de ti y hace parte de Census, el nuevo álbum de Aimee Nubiola y Maía, que son las dos cantantes que estamos viendo en este video. El disco tiene 9 canciones y 9 mantras que invitan a llevar la vida a bailar salsa, a gozárnosla un poco más, a gozarnos esta existencia y a abrir el corazón, por supuesto, de par en par, a vivir con pasión la magia del momento, a enamorarse más, a volverse a enamorar. Es decir, usted se puede caer, pero tiene que levantarse. Oigamos un poco más de esta buena salsa y a bailar. Camine, Daniela. Vamos. Y de la buena música, pues tenemos que hablar ahora de situaciones que generan debate y generan muchas dudas, porque hoy los colombianos hablamos nuevamente sobre la situación en las cárceles. La construcción de nuevos centros penitenciarios genera este debate sobre la gestión del sistema judicial, también sobre las estrategias para disminuir los índices de criminalidad y los procesos de resocialización de los internos. ¿Es entonces la construcción de cárceles la solución? Pues lo analizaremos a continuación. Para profundizar en este tema que ya abordaron en nuestra emisión central con lujo de detalles, pues a esta hora nos acompaña Esmeralda Echeverry. Ella es directora general de la Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo. Muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla, Esmeralda, y quiero comenzar preguntándole cuáles son los principales problemas que tiene el sistema carcelario del país. Buenas tardes, muy gracias por la invitación. Consideramos que el problema es estructural, ya que las cárceles en Colombia son auténticos depósitos de personas que no
garantizan el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran aquí recluidas. Sí, Esmeralda, pero más allá del tema de la infraestructura se necesita algo más, es decir, de alguna manera construir cárceles en este momento pues ayuda a la situación de hacinamiento, pero se debe tratar el tema y buscar soluciones alternativas a esto. Nosotros como fundación hemos sido incisivos en insistirle al gobierno nacional, valga la redundancia, que debemos mirar sanciones alternas para las personas que de alguna manera cometen algún delito. Si bien es cierto, hoy el INPE muestra cifras de hacinamiento que están muy por debajo de las cifras que estamos acostumbrados a ver, también lo es que hay muchísima gente en cárceles que podría pagar su condena de una manera alterna, sanciones diferentes. Infortunadamente nosotros en Colombia somos una sociedad vengativa y pedimos cárcel para cualquier delito, para cualquier persona que de alguna manera se equivocó. Hemos sido reiterativos insinuarle al gobierno nacional que las sanciones alternas van a evitar que pues, estas personas lleguen a los establecimientos carcelarios y desista este nivel de hacinamiento que hoy se vive, que el hacinamiento lo que hace es contribuir a vulnerar los derechos de las personas que en algún momento se equivocaron. ¿Cuál sería entonces, doctora, la mejor manera de administrar justicia en nuestro país? ¿Qué se debería hacer? Mira, nosotros como fundación hemos planteado una cantidad de situaciones al legislativo que creemos nosotros que de alguna manera se debe replantear la política criminal penitenciaria. Nosotros como sociedad debemos tener otra percepción de lo que son las cárceles en nuestro país, porque es que las cárceles en Colombia no son centros de resocialización. Y de alguna manera pues impedir que personas que podrían pagar su condena de pronto en la casa lleguen a las cárceles a seguir ampliando este nivel de hacinamiento. Y definitivamente las cárceles o las personas que de alguna manera se equivocan y llegan a las cárceles pues deberían participar de programas de resocialización que de verdad les permitan que cuando recobren su libertad no se vean abocados a continuar con las conductas delictivas que en algún momento pues les privaron de libertad. Sí, Esmeralda, pues muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla y bueno, esperamos poder seguir conversando sobre este tema más adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hoy conversamos cortico, pero sustancioso y los invitamos, por supuesto, de lunes a jueves a las 8 de la noche. ¿De qué se habla? Y los fines de semana también tenemos. También a las 9:30, pero este fin de semana no vamos a tener. Nos volvemos a ver hasta el martes. Ahí les dejamos un tiempito para que descansen. Chao. Feliz fin de semana. Chao.